Lasalud.mx, porque la salud es primero. Presenta la entrevista. Y gracias por esta entrevista porque vamos a conmemorar ahora el 29 de febrero, que es un año bisiesto, el Día de las Enfermedades Raras. ¿Por qué se escogió esto? Porque justo no todos los años hay 29, entonces generalmente lo celebramos el 28, pero cuando hay 29 por eso se escogió, para fiestas también son poco frecuentes o enfermedades raras, pero ¿por qué son raras? Porque son poco conocidas. En realidad, conforme más vamos pensando en estas enfermedades, conociéndolas, vemos que no son tan raras y que hay muchos pacientes que nacen con estas enfermedades y que generalmente los pobres pacientes tienen una necesidad diagnóstica promedio de 8 años mínimo hasta 10 o 15 en que se les sea diagnosticada esa enfermedad, porque como son enfermedades poco conocidas o poco frecuentes, pues los médicos no piensan en ellas, piensan en lo más frecuente y los pobres pacientes van de un doctor a otro, de un especialista a otro, van empeorando y finalmente cuando hay que hacerse el diagnóstico muchas veces ya es muy tarde. Para estas enfermedades que muchas veces son incapacitantes, la mayoría de ellas incapacitantes, pues muchas de ellas son mortales y los niños no llegan al 5º año de vida. ¿Qué se puede hacer? Yo siempre he dicho que lo mejor es la prevención, o sea, diagnosticarlas a tiempo cuando todavía no tienen uno ningún daño. ¿Cuándo es la mejor época de diagnosticarlas? Al nacimiento. Por eso es la importancia del tamiz neonatal ampliado, que he venido luchando mucho porque se haga en México, en nuestro país. El primero en traer a México el tamiz neonatal fue el doctor Antonio Velázquez Arellano. Él estudió en Estados Unidos y él vio la importancia del tamiz y trajo a México el tamiz para hipotiroidismo. Después se agregó fenilcetonuria, pero el tamiz que a veces lo tienen como obligatorio, lo quitaron. Y finalmente fue en 1973 donde la norma oficial mexicana declaró que debería de ser obligatoria para todos los niños mexicanos. Pero no fue hasta 2013 que se hizo obligatorio el tamiz neonatal ampliado. Pero cada quien interpreta, como en México tenemos un sistema fragmentado de salud, cada quien tiene el tamiz neonatal ampliado que quiere. En la Secretaría de Salubridad son 5 enfermedades, también igual que en el Seguro Social, y en otras dependencias como el ISSSTE son hoy en día ya también 74 enfermedades. En Pemex tenemos 76, porque poco a poco fuimos implementando que se fueran aumentando. Cuando yo llegué en 1987 no había tamiz y pusimos el tamiz metabólico, había 5 enfermedades que eran las que teníamos. Después, más tarde, en 2003 aumentamos a 34, ¿no?, enfermedades y finalmente en 2005 pusimos 69 errores innatos del metabolismo. Y en julio del 2012 agregamos 7 enfermedades más, 6 de depósito lisosomal y una inmunodeficiencia congénita severa. ¿Por qué todo esto es importante? Porque muchas enfermedades, en México, ¿cuál es la más frecuente? La deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es una enzima que está en el eritrocito y cuando al contacto con ciertas sustancias se rompe el eritrocito y el niño entra en una anemia, y anemia recurrente. Tanto como el niño te duele la cabeza, le va a dar un paracetamol y con eso puede romper. Y entonces, ¿qué le puede dar uno? Aspirina. Entonces, cuando nace y se detecta al nacer, se le dice a la mamá, mira, no le des a tu niño en vez de esto le das esto, y el niño nunca va a tener crisis de anemia. Entonces, es algo muy sencillo que puede evitar que los niños tengan anemia recurrente, ejemplo, ¿no? O el hipotiroidismo, que también tienen retraso en el desarrollo, lo hacen bien, pero conforme va aumentando el hipotiroidismo, pues los niños van teniendo mayor retraso, la piel seca, no aprenden bien en la escuela, y se les da la hormona de tiroides y son niños sanos y normales. Esa es otra. O por ejemplo también la fenilcetonuria, en la cual se le da una leche sin fenilalanina porque no la pueden procesar y van a ser niños normales y hay adultos, mamás, todo, que se les detectó al nacimiento. O pacientes con enfermedades más severas también, como la citrullinemia, que produce un retraso muy severo, pero que nosotros tenemos varios pacientes que se detectaron en Pemex
y que hoy en día son chicos de 20, 22 años que van a la universidad, que están muy contentos. Entonces, uno puede cambiar no solo la vida del niño, sino la vida de su familia, porque no se tiene un niño con discapacidad que siempre va a depender de los padres. Va a ser un niño, un ciudadano normal. Y todo con una prueba tan sencilla como es el tamiz. Y hoy en día no solo hay un tamiz metabólico neonatal, hoy en día hay también un tamiz auditivo para evitar que el niño que puede escuchar bien se pueda detectar al nacimiento, tamiz oftalmológico, tamiz cardiológico para muchas enfermedades como cardiopatías que son mortales o se operan ya muy tarde, también el tamiz genómico en el cual el niño se conoce su genoma y se conoce muchas enfermedades, y eso es importante porque, por ejemplo, muchas enfermedades como la atrofia muscular espinal, que si no se trata al nacer, cuando la es severa o a tiempo, pues ya se usa la terapia génica, estos niños pues van a ser incapacitados, no van a poder caminar, no van a poder jugar, y muchas veces también tienen una muerte prematura. Entonces, todas estas enfermedades raras, ¿qué es lo importante? ¿Cuál es el mensaje importante? Uno, el médico debe de pensar en mejor en ellas. Para eso que se necesita mayor difusión y mayor conocimiento. No solo a nivel médico, sino también a nivel del estudiante de medicina. Que desde que esté estudiando él sepa, cuando lleva la materia de genética, en genética clínica, que existen las enfermedades raras, que el 80% son de origen genético y que corresponde al genetista sospecharlas, diagnosticarlas y no solo, y decirle al papá, a los papás, bueno, ya tienen este niño, pero saben que es una enfermedad genética y tienen riesgo de recurrencia de volver a tener otro niño con el mismo problema, para que los papás sepan cuál es y que sepan que es una enfermedad genética. Entonces yo creo que el futuro es mucho educación para la detección temprana y oportuna, un mayor tamizaje a toda la población para poder detectarlo a tiempo. Y claro, al tener un tamizaje también tenemos que ofrecerle a los niños, si no solo tienen esta enfermedad, sino un tratamiento. Muchas veces va a ser sencillo, es nada más con la dieta, pero otras veces sí, pues se necesita algún medicamento y en casos extremos también se necesita terapia génica. Entonces, pues ahí hay que estar preparados para todo eso. Y bueno, ¿para qué sirve todo esto el saber una pareja antes qué riesgo tiene? Para saber qué riesgo tiene de tener hijos afectados y ellos puedan tomar sus medidas. Hoy en día, en época moderna, hay muchos. Bueno, yo tengo este riesgo, entonces voy a hacer diagnóstico prenatal. Ya existe también el diagnóstico preimplantacional. Esto es en el que uno puede tener varios embriones, producto de los óvulos de la mamá y el esperma del papá, y que solo le implanten los embriones sanos. Es otra, ¿no? O también el riesgo de recurrencia, saber qué se puede hacer, cuál es mi riesgo para tener hijos sanos, en fin, pero sí es derecho de la pareja saber que ellos qué genes tienen y qué riesgo tienen de tener algún hijo con algún problema y ellos tomar sus propias decisiones. ¿Cuál es la realidad de las enfermedades raras en México? Bueno, sabemos que hay varios grupos de pacientes que son los que tienen un registro. Existe también un grupo en el cual se van registrando, por ejemplo, el grupo de enfermedad de Angelman, la enfermedad de la atrofia muscular espinal, la enfermedad de Fabry, que son las enfermedades de depósito lisosomal, para estar en varias asociaciones civiles. Pensemos en cebras, que también muchas veces dan enfermedades ultra raras, pero yo creo que ahí sí es labor de todos, y no solo de los médicos y las organizaciones civiles, sino hacer un registro nacional para saber en nuestro país cuáles son las enfermedades raras más frecuentes y en qué orden van. De que existen varias, de que hay varias asociaciones, existen, pero que un registro que nos diga cuál es la realidad de nuestro país y si está concentrado en ciertas partes del país, en el norte hay más de esta enfermedad o en el sureste. En fin, yo creo que sería un dato muy importante para que, pues para también poder detectar oportunamente y con lo que yo digo más importante, tratar oportunamente. Bueno, y en nuestro país, hablando del tamiz neonatal ampliado, ¿qué tipo de tamiz es? Bueno, en nuestro país, como ustedes saben, existe un sistema fragmentado de salud. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, pues que cada quien tiene como sus propias reglas. Hay un tamiz, el de la Secretaría de Salud, que son 5 enfermedades. Hay otro tamiz, el del Seguro Social, que ellos hacen su propio tamiz, no lo subrogan, que son 6 enfermedades. Y luego está el ISSSTE, que tiene hasta ahorita 69 enfermedades. Y después está el SEDENA y la Naval y Pemex, que tienen
76 enfermedades, incluyendo enfermedades de depósito lisosomal. Y ya viene también en un futuro, que todavía no se ha implementado, el tamiz, lo que llamamos el tamiz genómico, ¿no? Todos estos países, todas estas instituciones que yo les digo, sobre todo Pemex, Sedena, ISSSTE, ellos tienen, además del tamiz metabólico neonatal ampliado, tienen el tamiz auditivo que también se hace, y nada más como obligatorio. Otros, los hospitales privados sí tienen tamiz oftalmológico, tamiz cardiológico, que todavía no se hace como obligatorio, y ya viene en un futuro que lo que les decía que es la forma ideal, pues el tamiz genético o el tamiz genómico, ¿no? El de análisis molecular, que ya está en México, se están haciendo diagnósticos moleculares, justo por la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene ya una unidad de tamizaje neonatal molecular en Querétaro, dirigido por la doctora Claudia Gonzaga, y entonces, bueno, pues ya también en un futuro viene fuerte todo lo del tamiz genómico. Lasalud.mx